¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Matriz de Opinión. En el día de hoy vamos a estar hablando de la cuestión de Groenlandia, algo muy tratado en los medios internacionales. Muchas noticias han surgido en cuanto a la importancia estratégica que tiene para los Estados Unidos este territorio que limita con el Círculo Polar Ártico, en cuanto a los recursos que tiene, qué significa esto para el futuro de la geoestrategia norteamericana en las próximas décadas probablemente, y qué significa también para la OTAN, para la Unión Europea, para el Reino de Dinamarca, por su parte. En el día de hoy estamos con Gonzalo Dinamarca, que nos va a estar respondiendo algunas preguntas en cuanto a esta cuestión para poder tener un mejor entendimiento de la misma. Queremos agradecer fundamentalmente la colaboración del CEDICEAP y de Sonar Austral en esta nueva colaboración. Y bueno, también invitarlos a suscribirse, a dejar un like, a dejar un comentario con alguna pregunta, algún tema relacionado para que podamos abordar en el futuro. Así que bueno, en primer lugar, Gonzalo, te doy la bienvenida, te agradezco por estar. Y te consulto fundamentalmente si este reclamo de los Estados Unidos, ya recordamos que se hizo un primer planteo en el año 2019 por parte de Donald Trump sobre la cuestión de adquirir Groenlandia, y se reflotó ahora en este segundo mandato, pero si este es un reclamo histórico o es algo nuevo simplemente. Gonzalo, te escuchamos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Matías Opinión, hola a todo el público. Gracias por esta invitación, es un placer estar acá con ustedes, más con este tema que la verdad va a marcar un punto de agenda muy importante, no solamente para lo que sería el Atlántico Norte, sino también a cómo van a responder varios países del mundo y su forma de actuar más adelante. Con respecto a tu pregunta, si esto es más un antecedente nuevo, tiene que ver con algo nuevo o ya que viene del pasado, la realidad es que varios medios lo han comentado, sí se ve como algo muy nuevo. Esto viene de la agenda anterior del gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, esto viene desde el pasado, ¿sí? Si hay que retroceder un poco, hay que recordar que en 1867, durante el mismo año en que Estados Unidos le compró Alaska al Imperio Ruso, que esto fue llevado a cabo a través del secretario de Estado de William H. Sewall, también este secretario de Estado también planteó la idea de poder adquirir Groenlandia por una cuestión de que esto, más allá que entremos en discusiones históricas y demás, la realidad geográfica es que Groenlandia pertenece a lo que sería América del Norte, ¿sí? Eso es una realidad pura que no se puede diferenciar más allá de todos los intereses propios que uno tenga dependiendo del Estado, la economía y demás. Pero eso es una realidad. Y no hay que olvidar que la doctrina actual de seguridad de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, plantea justamente mantener un control, una hegemonía completa durante todo el hemisferio norte, ¿sí? Perdón, todo el hemisferio occidental, ¿sí? Esto quiere decir toda América, y Groenlandia entra en esas dimensiones. Entonces, acá tenemos ya un antecedente en que en 1867 ya Estados Unidos reclamaba lo que es justamente Groenlandia, no solamente Groenlandia, sino también Islandia. Esto lo establece por la necesidad de mantener una seguridad de lo que es el Atlántico Norte, estableciendo que justamente todo el Atlántico Norte es un muro o escalones naturales para proteger todo el continente americano, principalmente lo que sería América del Norte, y proyectar poder hacia Europa. En este caso, en 1867, a diferencia de lo que fue con Alaska, con el Imperio Ruso, que sí aceptó venderla, el Reino de Dinamarca nunca aceptó venderla. Por otra parte, ya pasando un par de décadas después, en 1940 se da lo que es la Segunda Guerra Mundial. La ocupación nazi ocupando Dinamarca dejó completamente aislada lo que sería Groenlandia, y Estados Unidos, que en ese momento era neutral, implicó lo que se fue la doctrina Monroe, que todavía ya existía para ese entonces, y estableció bases militares dentro de lo que sería Groenlandia para impedir, según argumentos de ellos, evitar que bases alemanas se establecieran justamente en el Atlántico Norte. Groenlandia, para lo que fue en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, ocupó un rol importante, ¿sí? En lo que fue la guerra naval del Atlántico, ¿sí? Para derrotar todo lo que era la parte submarina, principalmente contra todo el mercado de buques mercantes que iban hacia el Reino Unido, y para abastecer con armamento y mercadería a los pueblos, a las naciones europeas que estaban en guerra. Sin embargo, una vez finalizado el conflicto, esta base se mantuvo con todas estas instalaciones aéreas, instalaciones meteorológicas y demás puestos, y esto se debe a que surgió la Guerra Fría. La Guerra Fría volvió a activar ese reclamo que tenía Estados Unidos sobre Groenlandia, lo cual, sin formas de poder hacerle la contraria, el Reino de Dinamarca aceptó que Estados Unidos mantengan sus fuerzas ahí. En este caso se empezaron a aumentar muchas más las bases militares en Groenlandia, llegando a un total de aproximadamente entre 27 y 30 bases, según algunas fuentes, todo con el objetivo de poder vigilar las rutas marítimas, el espacio aéreo y detectar los misiles soviéticos que pueden atravesar todo el Ártico. Un año después de la Guerra Fría, ¿sí? El presidente Harry S. Truman de los Estados Unidos
intentó nuevamente comprar Groenlandia a través de 100 mil millones de dólares, pero esto en valor de oro, de lingote de oro. Dinamarca volvió a rechazar esta propuesta y después, recién para 1951, al final se terminó firmando un acuerdo de seguridad y de cooperación mutua en que Estados Unidos tenía la libertad de poder construir todas las bases que considere necesarias para hacer contrapeso a la Unión Soviética. Finalmente, para 1979 la cuestión empezó a cambiar mucho más en Groenlandia, ya por cuestiones internas, por una cuestión de que el gobierno, a través de un referéndum, logró que tenga un gobierno propio, ¿sí? Y en 2009 se firmó una nueva ley donde le daba mayor autonomía y reconocimiento de forma explícita que tenían el derecho a la autodeterminación. De esta forma podemos determinar que en teoría Groenlandia tiene la capacidad de independizarse si su población así lo desea, pero en la práctica tiene otras dificultades que son importantes a tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, la economía groenlandesa depende mucho de la pesca, ¿sí? Y depende completamente de los subsidios daneses. ¿Por qué hablamos de subsidios daneses? Todo cuando uno piensa en islotes pequeños que son estratégicos a nivel internacional, por ejemplo, pongámosle lo que serían las Islas Malvinas, las islas que hay en el Pacífico, las islas que hay en todas las islas que uno se imagine que están ocupadas por potencias extranjeras, tienen un subsidio muchísimo más alto que podría tener un ciudadano común en sus países, ¿sí? Esto tiene que ver porque la logística para que lleguen los productos ahí y producir ciertos productos no tiene valor. Lo que sí tiene valor es meter población en esos territorios estratégicos. De esta forma, estos subsidios daneses son muy altos, ¿sí? Por lo cual le dan una calidad de vida muy alta a la población danesa, teniendo en cuenta que la población danesa o el sistema político danés es bastante de proteger a la clase social, bastante proteccionista, por lo tanto tienen un buen estilo de vida a la vez que proyectan un sistema económico muy alto de satisfacción. No olvidemos que Dinamarca ocupa el top 3 de los países más felices del mundo, por ejemplo. Entonces es un punto muy importante tener en cuenta. Y mientras que esa parte mantiene cierta autonomía Groenlandia, por otro lado, Dinamarca mantiene bajo dominio propio sobre Groenlandia lo que sería la defensa y la política exterior. Por lo tanto, vemos por un lado que Groenlandia tiene su independencia, si lo desea, sin embargo, a nivel económico depende de Dinamarca. Si nos ponemos a conversar sobre la cuestión de lo que le ofreció Donald Trump a los groenlandeses, no les convence mucho porque es justamente el estilo de vida y justamente la protección social que existe en Estados Unidos es muy inferior a lo que vivirían con Dinamarca. Por lo tanto, está ese choque de realidades. Bien, Gonzalo. Muy interesante más teniendo en cuenta el background, ¿no?, de Donald Trump, cuando se plantea incluso que se tasó el territorio groenlandés y se llegó a una estimación alrededor de los 700 mil millones de dólares para comprar la isla de Dinamarca, ¿no? Muy superior, obviamente, si anulamos la variable inflacionaria a la propuesta que habías mencionado de Truman en lingotes de oro, ¿no? Que si mal no recuerdo habías mencionado algo de los 100 mil millones, el equivalente en lingotes de oro, ¿no? Pero pasando más a, digamos, netamente tu campo de expertise, ¿no? Para exprimir tu conocimiento en ese sentido. ¿Cuál es la importancia estratégica de Groenlandia, potencialmente hablando, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? No solo a nivel Estado, o sea, como un ente unificado, obviamente, sino dentro del sistema internacional, ocupando el rol que ocupa como hegemón, por lo menos en el hemisferio occidental y con capacidades a nivel sistémico, ¿no? Más considerando también lo que habías planteado anteriormente de la importancia que ha tenido en el momento más tenso del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. La realidad, sí, es que la cuestión de Groenlandia pega realmente de lleno en lo que sería la geopolítica, sí, o la defensa, más claramente dicho, de lo que sería Estados Unidos. Vemos que justamente una de las tantas declaraciones en la cual ahora el gobierno chino dijo que deje de ponerlo como excusa para cualquier expansión o declaración, es que Donald Trump dijo que la intención de ocupar Groenlandia, sí, adquirirla, anexionarla, tiene que ver con esa gran rivalidad que existe actualmente en lo que sería la carrera por el Ártico por parte de China y Rusia. Además que podemos insertar otros potencias que están buscando ingresar ahí, como es en el caso de India, por ejemplo. Sin embargo, podemos decir que Donald Trump insiste por Groenlandia no solamente por capricho, sino que también por una lógica de seguridad y poder que va más allá de lo simbólico. Lo que no quita, ¿sí?, es que ese exceso de excentricidad innecesaria que tuvo al momento de poder llevar todo este desarrollo, ¿sí? Hay otro mecanismo, otros formatos más diplomáticos, más estructurales en el cual pudo haber llevado estas negociaciones, que seguramente puede ser que ocurran,
Sin embargo, ha preferido ir al choque, ir a las escenas, al show, para poder llevar a cabo este desarrollo de poder adquirir Groenlandia. Sin embargo, hay que aclarar algo importante. Groenlandia forma parte de esa primera cadena de defensa del continente norteamericano si sacamos por completo el continente europeo. ¿Sí? Durante la Guerra Fría, el muro principal contra la invasión norteamericana, por así decirlo, o ataque contra Norteamérica, era Europa completamente. Ahora pasó a ser en la estrategia estadounidense lo que sería solamente el Atlántico Norte y Groenlandia. Por tanto, no es un detalle menor, ¿sí? Toda esta cuestión de que ahora Donald Trump esté reclamando Groenlandia. Por un lado tenemos que existen los misiles balísticos intercontinentales, los bombardeos estratégicos, y también lo que han entrado en escena en esta última década, que son los sistemas hipersónicos. Todos estos sistemas entran sí o sí por trayectoria de las vías polares, ¿sí? Por lo tanto, si tanto China o Rusia quieren atacar a Estados Unidos, van a atacar directamente atravesando el Polo Norte. De esta forma, sí, es justamente el camino, para decir, el enemigo principal que plantean varios más allá de China, que sería Moscú. La vía más rápida entre Moscú y Washington va directamente por los cielos de Groenlandia. De esta forma, justamente, y repitiendo nuevamente, Groenlandia forma parte de ese escudo defensivo de los Estados Unidos. Y ahí tenemos justamente una de las bases más importantes, que es la de Pituffik, que es la base militar más grande que tienen los Estados Unidos y es la que más ha durado en el tiempo. Tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos empezó a desmantelar varias bases militares que tenía en Groenlandia. Sin embargo, Estados Unidos tiene la disponibilidad y tiene el compromiso por parte de Dinamarca de que si quiere extender la cantidad de bases militares lo puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Esto no es que Dinamarca se lo prohíbe o le mantiene un límite. Estados Unidos lo puede hacer. Hay que extender un poco de negociaciones, pero se lo puede hacer sin ningún problema, lo cual no entra en discusión. Por otro lado, está también el tema de los sistemas, diferentes sistemas que se mantienen para el control del espacio aéreo e intercepción aeroespacial. Uno de esos es el NORAD, que es un comando conjunto de defensa aérea espacial de Estados Unidos y Canadá. Justamente el Ártico y lo que sea Groenlandia por parte de Dinamarca entran dentro de este organismo. Por lo tanto, un choque con Dinamarca es innecesario cuando Groenlandia es uno de los activos más necesarios para todo este control aeroespacial. Y una cosa importante también, que esto fue parte del gobierno de Donald Trump, fue que a principios del año pasado Donald Trump anunció lo que fue el proyecto Golden Dome, ¿sí? Que está concebido para proteger el territorio estadounidense de amenazas balísticas. Para ser un poquito más claro con esto, el Golden Dome es un proyecto bastante ambicioso, que es un escudo espacial que fue promovido justamente por Donald Trump, que su función justamente se trata de poner en órbita un conjunto de satélites que emplean láseres y fibras ópticas para interceptar entre misiles balísticos, hipersónicos y nucleares. Se podría interpretar como una cúpula virtual, prácticamente impenetrable, sobre Estados Unidos y Canadá, muy parecido a lo que podemos, o algunos ya conocen, que es el sistema de defensa multicapa de Israel. La cúpula de hierro, que capaz es la que más se conoce de Israel, la cúpula de hierro es parte dentro de una de las tantas capas, en este caso sería la anteúltima capa, de lo que es el sistema de defensa multicapa de Israel. De esta forma, Groenlandia forma parte estratégica fundamental para lo que es los Estados Unidos y justamente toda América del Norte, que es lo que declaran muchos documentos estadounidenses, es que si no se recupera justamente lo que es toda la zona de Groenlandia, van a poder afectar la parte de la seguridad de defensa contra diferentes tipos de misiles. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también una cuestión más, que es el tema de las rutas marítimas. En este caso, sí, vemos que una de las rutas más importantes es el Hugh Cap, que es justamente esa ruta marítima que abarca entre Groenlandia y el Reino Unido. Es fundamental esa ruta, dado que es la ruta donde más descrecimiento o más acelerado está el derretimiento de las capas polares. Esta ruta es la principal que está usando Rusia, o está fomentando Rusia para que se pueda cruzar del Pacífico al Atlántico. Y es una de las rutas que China también está invirtiendo para mover parte de su mercancía por aquella ruta y evitar toda esa gran ruta que va por todo el hemisferio sur. Estas cuestiones son fundamentales porque no solamente tienen que ver con el comercio, sino que también esas rutas fueron fundamentales para lo que es el control de submarinos, por ejemplo, soviéticos, o en el caso actual, China, que ahora pasó a ser la segunda potencia con mayor cantidad de submarinos y la segunda con mayor cantidad de submarinos nucleares. Por lo tanto, este tránsito sería también fundamental para China para poder navegar. Tener el control de ambas puntas, sí, tengamos en cuenta, si acá podemos ver en el mapa,
Estados Unidos estaría controlando o estaría buscando controlar las dos salidas, ¿sí? Por un lado tiene el control de Alaska, por el canal de Bering, y por otro lado tiene justamente lo que es por Groenlandia, entre Groenlandia y Europa. Por lo tanto, sería un control espectacular de lo que es flujo comercial, un lado flujo comercial, y otro control que sería el flujo militar en ambas salidas por el Ártico. Muy bien, Gonzalo. Y ligando esta última cuestión que mencionaste, ya acercándote más a la matriz comercial, ¿no? De la importancia de Groenlandia, ¿no? No solamente en lo que es la seguridad, sino también acercándose a lo que son las rutas de comercio, y también ligando una cuestión que es fundamental en la lucha en el sistema internacional por la hegemonía o por el posicionamiento de las potencias, ¿no? La cuestión de los recursos naturales, ¿no? Considerando la geografía groenlandesa y la gruesa capa de hielo que incluso en algunos puntos de la isla llega al kilómetro de espesor. Todos los recursos que no están explorados, toda la capacidad minera que tiene, considerando solamente algunos, por plantear un genérico, tierras raras, por plantear un más específico, hierro, grafito, incluso uranio. Y también esto contrastado con lo que es la idiosincrasia inuit. Inuit, recordemos, las poblaciones locales, autóctonas de la isla de Groenlandia, las cuales se transportaron en su momento desde Siberia hacia Alaska, y luego, a través de lo que actualmente es el territorio canadiense, llegaron navegando hasta lo que es la isla de Groenlandia actualmente, a día de hoy perteneciente al Reino de Dinamarca, a día de hoy, disclaimer. Pero considerando esto, la cuestión de los recursos naturales, ¿qué tan importante es para el posicionamiento y la proyección de la política de los Estados Unidos bajo la administración Trump en cuanto a la cuestión de Groenlandia? ¿Qué tan importantes son los recursos naturales, en síntesis? Bien, el tema de los recursos naturales, esto a veces medio confunde, llega a chocar un poco con la importancia estratégica militar, ¿sí? Por un lado podemos decir qué es más importante para Estados Unidos, la parte de la seguridad o la parte de los recursos naturales en el caso de Groenlandia. Y pondríamos en primer lugar la parte de seguridad realmente porque es un punto geopolítico, geoestratégico muy importante de control. Y por otro lado, yo lo establecería en segundo lugar de importancia la parte de recursos naturales. Acá van a haber diferentes reportes en que van a escuchar que dicen tema petróleo. Sin embargo, aunque hay algunas cifras relativas sobre la cantidad de petróleo que se encuentra bajo el suelo o bajo el hielo groenlandés, la verdad es que no hay nada claro, ¿sí? Y esto también choca con el tema de lo que serían las tierras raras. Las tierras raras son lo que más importa, por lo menos a nivel recursos, en lo que tiene que ver con Groenlandia. Sin embargo, las cifras muchos interpretan de que están muy infladas, ¿sí? Dado que es prácticamente imposible en la actualidad, por lo menos hasta la década del 40, calculan que se pueda sacar un número realmente concreto, realista de la cantidad de recursos que se encuentran bajo el suelo. Lo que hay ahora prácticamente son interpretaciones de lo que pueda haber bajo la tierra groenlandesa. Como les decía, la parte petrolera es lo que menos importa, sin embargo, la parte de lo que es las tierras raras son los fundamentales. Y acá podemos encontrar que se tiene que ver más a una competencia a nivel global sobre el tema de las cadenas globales de lo que tiene que ver con las tierras raras. China es quien controla gran parte de esta cadena, ¿sí? Estamos hablando de un 70% de extracción y un 90%, 92%, 90% en lo que es la refinación de estas tierras raras, lo que marca justamente una vulnerabilidad muy importante no solo en Estados Unidos, sino también en sus aliados. Debido a esto, el gobierno estadounidense durante las primeras semanas de febrero van a llevar a cabo y han invitado a varios aliados de Estados Unidos a formar un comité, ¿sí? Para poder charlarlo con respecto a esta gran debilidad que tienen Estados Unidos y sus aliados más cercanos con respecto a las tierras raras. En esta imagen podemos ver justamente uno de los tres armamentos capaz más importantes en materia dura de lo que es para los Estados Unidos, ¿sí? Tenemos el F-35, el destructor Airling y lo que sería los submarinos clase Virginia, ¿sí? Y los fundamentales que son para este tipo de maquinaria y tecnologías poder contar con lo que es las materias, con las tierras raras. Si no se tiene este tipo de tecnología, no se puede estar a la par o a la vanguardia a nivel tecnológico. Y no solamente estamos hablando en cuestiones militares de armamento, sino también este tipo de tierras raras se utiliza para lo que es baterías, semiconductores, satélites, vehículos eléctricos y tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, todo lo que nos vemos actualmente y todo lo que se apunta a alcanzar a nivel tecnológico, se necesitan estos recursos que son muy escasos a nivel global. Por lo tanto, la intención de conseguir Groenlandia, una parte va para la parte de seguridad, pero por otra parte tiene que ver justamente con estos recursos naturales que darían por lo menos un pequeño respiro a los Estados Unidos y a algunos aliados en respecto a esta dependencia energética.
Bien, Gonzalo, y pasando más a la cuestión económica, ¿no? Estrechamente ligada con los recursos, como mencionamos anteriormente también, como mencionaste, a la cuestión de las líneas, las rutas comerciales que se podrían plantear a través del Ártico y cercanos a Groenlandia, con las islas del Reino Unido y demás. Esto podría propiciar una ruptura entre Estados Unidos y la Unión Europea, el fin de la OTAN, más considerando tal vez algunas de las medidas que se plantearon. Por ejemplo, al inicio del video habrán visto que se pusieron algunas noticias en pantalla y una de esas plantea las sanciones propuestas, en el caso eventual de que esta situación escale, por Francia, como uno de los líderes, junto con Alemania, probablemente los dos principales de la Unión Europea, contra los Estados Unidos, que podrían plantear, por ejemplo, medidas contra algunos servicios de alta tecnología o incluso empresas tech, ¿no? Por ejemplo, limitar la capacidad de empresas como Google o Meta para recaudar información de los usuarios, ¿no? Después algunas limitaciones en las exportaciones de bienes esenciales de la Unión Europea a Estados Unidos, lo cual limitaría las capacidades industriales de los Estados Unidos y lo obligaría a formar esas capacidades de forma autóctona o, si no, a buscar otros proveedores menos confiables probablemente que los europeos y con rutas comerciales menos aceitadas, ¿no? Después la imposición de aranceles de algunos productos específicos por parte de la Unión Europea a productos estadounidenses, la venta coordinada de bonos del Tesoro, podría ser por parte también de los países europeos o de la Unión Europea como bloque de bonos del Tesoro americano, quitándole confianza, peso a lo que son los bonos del Tesoro americano y por ende al valor del dólar, o sino incluso sanciones individuales, como hemos visto en infinidad de ocasiones cuando se sancionó a Rusia, ¿no? Las sanciones a los oligarcas rusos, bueno, sancionar a algunos políticos principales de la administración Trump o incluso plantear la remoción de algunos componentes de las embajadas americanas en Europa. Obviamente esto sería en el caso eventual de una escalada total y prácticamente en el límite de una ruptura entre las relaciones entre los Estados Unidos y su histórico aliado Europa o la Unión Europea como conjunto. ¿Pero ves posible este escenario, Gonzalo? ¿Considerás que esto después puede plantear el fin de la OTAN, por lo menos como se la concibe hoy? Bien, la cuestión europea con Estados Unidos está bastante compleja. ¿Sí? Tenemos una situación en que tranquilamente podemos retroceder a los distintos manuales de las relaciones internacionales de la década de los 90 hasta el día de hoy, y todos te van a plantear exactamente lo mismo y no ha habido ningún cambio. La realidad es que Europa está quebrada, más allá que tenga esa gran institución que es la Unión Europea, que trasciende prácticamente la historia, pero la realidad es que sigue estando quebrada. En esta discusión sobre la cuestión de Groenlandia tenemos una parte de estados que están a favor de poder proteger a Dinamarca, sí que estaríamos hablando de 7 estados más Dinamarca, y por otro lado tenemos otros estados que están indecisos, no intervienen, o tenemos casos como en el caso de Italia, que dice que es innecesaria esta discusión o esta actitud agresiva, hablando justamente de este accionar de estos 8 países, que serían Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Noruega y Finlandia. Tengamos en cuenta que acá tenemos 2 países, ¿sí?, que son Suecia y Finlandia, que ingresaron hace poquito a la OTAN y ya se encuentran en este confuso juego entre Estados Unidos y Europa intra-OTAN. Y que por su parte, Italia, justamente como le indicaba, plantea no enviar tropas en este movimiento que han hecho estas 8 naciones de enviar tropas para ciertos ejercicios militares en territorio groenlandés, ¿sí?, para hacer una especie de tranquilizar a Donald Trump, pero por otra parte también empezar a hacer esos ensayos que lleva tiempo. No es una cosa cualquiera de poder trasladar una cantidad de tropas para llevar una cantidad de ejercicios, más en un territorio tan inhóspito como es Groenlandia, sino que también Meloni planteaba que al ser muy necesaria esta confrontación con Estados Unidos, se debería buscar más un diálogo intra-OTAN para poder conversar esta cuestión sin tener que llevar a este choque directo con Estados Unidos. Sin embargo, aunque tenemos esta opinión más mediadora por parte de Meloni, algo que uno no mucho opinaría igual, dado sus ciertas declaraciones a veces bastante chocantes, tenemos a alguien que sí choca mucho más con respecto a los estados contra la política europea, que tienen que ver con Polonia. Históricamente la cuestión europea siempre ha chocado entre Bruselas y Varsovia, esos 2 focos de poder dentro de Europa, con sistemas económicos muy distintos y políticos muy distintos, ¿sí?, en el que justamente en este caso, en el caso de Groenlandia, Polonia manifiesta de que no tiene intención de enviar tropas a Groenlandia por una cuestión de que Estados Unidos es un aliado importante para ellos, y la cuestión de importancia para Polonia es la cuestión rusa en el frente este. Entonces, la realidad es que acá vemos que cada estado tiene sus propios intereses.
Sin embargo, más allá de esta declaración que dio Meloni, el día de hoy se juntaron varios líderes europeos y manifestaron que tienen un apoyo completo a Dinamarca por la cuestión groenlandesa. Sin embargo, declaraciones así, simplemente por palabras, sirven poco cuando Estados Unidos vemos, o más que Estados Unidos, a Donald Trump, durante el mandato de Donald Trump, muy decidido a tomar diferentes decisiones con cada vez más peso duro en lo que se refiere a sus reclamaciones, ya sea por adquirir territorio, en el caso de Dinamarca con Groenlandia, o por ejemplo en el caso de Irán, por ejemplo, con el tema de la protesta, que más allá de declaraciones, se vio claramente que estuvo movilizando tropas, movilizando aviones, o ahora, por ejemplo, en el caso del portaaviones que se está acercando en 5 o 6 días justamente al sur de Medio Oriente. Poco sirve estas declaraciones si no hay un esfuerzo claro. Por lo tanto, esta acción europea tiene realmente un valor en haber enviado tropas a Groenlandia, dado que muestra que son capaces de poder movilizar, no mucho, pero por lo menos algo en pocos minutos. El tema de los aranceles, por otro lado, que es justamente lo que vos habías mencionado, también es una cuestión que choca de lleno a los países europeos, dado que no quieren mucho conflicto económico dentro de sus fronteras por los diferentes procesos que están pasando y la diferencia que hay entre la Europa occidental con la Europa del Este. Aproximadamente Donald Trump dijo que va a aplicar un arancel entre el 10 y al 25% a estos 8 países que estaban en contra del plan de Trump. Sin embargo, bueno, es algo que ya hemos visto el año pasado, que Donald Trump empieza a jugar con este tema de aranceles, no como medida punitiva, sino como medida de tantear el terreno, tantear qué tanto se animan a aflojar la cuerda o qué tanto no. Por otro lado, el choque económico para los europeos es importante, pero no es crucial. Hay que entender que la dependencia en la balanza comercial es mejor para Europa, que vende más cantidad de productos a Estados Unidos, y Estados Unidos le compra mucho más a los europeos. Por lo tanto, la balanza deficitaria es mayor para los Estados Unidos en comparación a la europea. Sin embargo, ambas economías están muy relacionadas, por lo tanto, afectaría a nivel económico de una forma importante, pero no determinante, por lo menos para la parte europea, que cada vez está buscando otras medidas para alejarse de Washington y de Wall Street. Y por último, sí, podríamos mencionar la cuestión de la OTAN, que es lo que vos consultabas también. La cuestión de la OTAN es un órgano que tuvo que haber desarmado en lo que sería después de la caída de la Unión Soviética, se mantuvo por diferentes conflictos, ya podemos hablar Libia, podemos hablar Yugoslavia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cuestión de la OTAN es algo que ha ido evolucionando. Tenemos un caso, por ejemplo, de Francia, que ahora habla justamente también de salirse nuevamente de la OTAN. Francia no inició en la OTAN cuando se construyó, lo hizo posteriormente, y ahora se plantea exactamente lo mismo. La realidad es que la OTAN entra en una duda con respecto a sus existencias. No nos olvidemos que este conflicto de Ucrania, ¿sí?, de Ucrania contra Rusia, inició por causa de la OTAN. Si la OTAN no hubiera tentado o hubiera dado proposiciones, según algunos dicen, tentativas a los gobiernos ucranianos, en el caso Zelensky y otros gobiernos anteriores, a poder sumarse a la Unión Europea y que también le habilitaba a sumarse a la OTAN, la guerra rusa-ucraniana no hubiera ocurrido. Por lo tanto, estamos entre ese dicho. Trump no quiere mucho a la OTAN, dice que él fue quien la fortaleció, pero fue la misma OTAN quien ha provocado la guerra en Ucrania. Entonces tenemos todas esas situaciones en las que la existencia de la OTAN no solamente se ve golpeada por estas cuestiones con Groenlandia, sino que también tiene que ver con su existencia. La cuestión crítica de Europa viene siendo dañada por la misma OTAN, y que la misma OTAN quienes las dirigen no se animan a tener un discurso agresivo, por lo menos sí lo hace contra Rusia, sí lo hace contra otras potencias, pero no lo hace contra otras potencias como es Estados Unidos, en acciones que si lo hubiera hecho Rusia, si lo hubiera hecho China sobre Taiwán, no lo hubieran criticado mucho más duro. En el caso estadounidense, con la cosa de Groenlandia, los dirigentes de la OTAN no lo hacen de la misma forma. Por lo tanto, es no solamente un problema existencial dentro de Europa misma, sino un problema existencial dentro de la OTAN. ¿La OTAN se irá a desarmar? Y no se sabe, es muy difícil definirlo, dado que pueden ocurrir muchas cosas. Europa todavía no es un actor fortalecido para enfrentarse solo a otras potencias. También Europa tiene que definir nuevamente cuáles son sus amenazas reales. ¿Van a seguir con el histórico enfrentamiento contra Rusia, su histórico rival? ¿O van a empezar a plantear que sus amenazas vienen de diferentes frentes, por lo cual tienen que unirse internamente? Mencioné hace poco el tema de Polonia. Su prioridad es la cuestión del frente este. Meloni, que hablaba más
de una cuestión de dialogar con Trump y toda la cuestión de la OTAN. Tenemos otro punto, Francia, que Macron planteaba, y dentro del grupo interno de Macron, planteaba de salirse de la OTAN y mantener una actitud un poco más agresiva con los Estados Unidos. Y después tenemos el caso Reino Unido. Reino Unido también se suma a este actor contra Groenlandia, ¿sí? A favor de Groenlandia. Sin embargo, mantiene un perfil chocante, por ejemplo, con Macron y Meloni en el caso de negociar con Rusia. Entonces, acá estamos viendo justamente un choque entre que los diferentes actores importantes no están teniendo una decisión interna que sea propia o que sea estructurada en torno a sus objetivos. Por lo tanto, seguramente la OTAN va a seguir recibiendo peso por parte de Donald Trump. Sin embargo, a nivel interno de la Unión Europea todavía tiene un camino muy largo que recorrer para si quieren lograr una verdadera unificación, porque hasta la actualidad las 4 potencias dentro de Europa, por así decirlo, o 5, tienen todos intereses diferentes. Y esto, para cerrar lo último, en el caso de Groenlandia, Alemania envió tropas a Groenlandia. Sin embargo, Alemania, cuando Estados Unidos pisó un poco más fuerte con temas de aranceles, decidió retirar sus tropas de Groenlandia. Por lo tanto, la decisión política dentro de Europa está muy quebrada para mantener un frente, por lo menos, más o menos lo mantienen contra Rusia, pero ya empiezan a dudar si hay que negociar o no. Y después está la cuestión groenlandesa, que posiblemente tengan la de perder frente a Donald Trump en caso que decida tomar medidas más complejas o más duras en términos militares, o sanciones que golpeen de lleno lo que sería la manutención productiva de lo que sería toda Europa. Bueno, Gonzalo, muy, muy interesante esta cuestión que planteas, y también retomando una mención que hiciste a un parámetro económico, que es cierto que Estados Unidos, en su relación económica con la Unión Europea, tiene una vinculación deficitaria, es decir, Europa vende más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a Europa, ¿no? Plantea una posición de debilidad, podríamos considerar, para Estados Unidos, bajo una interpretación. Bajo otra interpretación podríamos ver también que Europa tiene mucho más para perder, porque los bienes de Europa, los bienes que produce Europa, puede que encuentre alguna dificultad al querer colocarlos en otros mercados que tal vez no tengan el poder adquisitivo que tienen los Estados Unidos, que recordemos también uno de los, por fuera de Europa, el mercado con mayor poder adquisitivo, valga la redundancia, en el planeta, ¿no? Después, otra cuestión también es ligada a la capacidad económica europea, ¿no? Scott Bessent, bastante reconocido, bastante mencionado en la Argentina en este último año, en el año que pasó, en 2025, justamente mencionó en una entrevista la cuestión de que Europa es un continente profundamente endeudado y, por otro lado, que no tiene la capacidad real para sustentar su voluntad defensiva y sus proyectos frente a Rusia, ¿no? ¿Qué pasaría si justamente los Estados Unidos se retiran al completo de Europa? ¿Quién sería el verdadero perdedor? ¿Estados Unidos por perder un polo estratégico en el que proyectar su poderío militar? ¿O perdería Europa en su capacidad de defensa y tener que reorientar recursos, redirigir recursos para enfocarlos en lo que es la defensa de su continente, ¿no? También, obviamente, las disputas internas de Europa, que ejemplificaste a la perfección, que no son lo mismo los intereses que pueden tener en Varsovia como pueden tener en París o en Lisboa, ¿no? Obviamente, teniendo como vecino a Rusia, los intereses polacos van a ser unos, y estando en una posición mucho más lejana y con otras capacidades, Francia va a tener otro tipo de intereses, ¿no? Esto es algo muy interesante, y también viendo las cuestiones ideológicas de cada uno de los espacios, siendo Meloni en Italia, Tusk en Polonia, Macron y demás, podríamos ver, ¿no? Pero justamente eso es una discusión muy apasionante. Pero pasando y ya cerrando el programa con esta última pregunta, viendo cómo se viene desarrollando el sistema internacional, fundamentalmente en 2025 y en este comienzo de 2026, que viene siendo algo bastante llamativo, cómo se vienen desarrollando algunos sucesos, ¿no? También tomando algunos sucesos previos, como puede ser las operaciones militares rusas en Ucrania, invasión, operación especial, pongan el título que quieran, pero ya hace varios años estamos en un proceso de guerra en el este europeo, y justamente uno se pregunta, ¿no? ¿Esto podría generar un antecedente para otras regiones en el mundo? ¿Cuál sería el antecedente? Que un Estado, en su cualidad de potencia, pueda presionar económicamente para obtener la venta o cesión de un territorio específico que considere primordial para su seguridad nacional, o incluso que, si se plantea la posibilidad de enviar tropas a Groenlandia por parte de los Estados Unidos para tomar el territorio. Esto puede generar un antecedente, esto puede de alguna forma justificar el accionar ruso en Ucrania,
puede justificar un eventual accionar chino en la isla de Formosa, en Taiwán. ¿Cómo consideras esto, Gonzalo? ¿Crees que puede, para sintetizar la pregunta, puede generar un antecedente para otras regiones en el mundo? Mira, te respondo esta pregunta con otra pregunta y ahí ampliamos un poquito más. La pregunta que te haría, o que le haría al público en general también para que lo medite, lo piense un poco, es ¿cuál es el límite de la seguridad nacional? Hay que pensar eso. Acá en el mapa justamente estamos viendo que ahora es Estados Unidos, estamos hablando que a principio también del mandato, este segundo mandato de Donald Trump, también mencionó de formar parte de, que Canadá pase a formar parte de uno de los tantos estados de Estados Unidos, ahora también lo quiere con Groenlandia, lo va a volver a plantear nuevamente con el tema de Canadá, pero también vemos que acá, en lo que tiene que ver con el Atlántico Norte, las islas que están en el Ártico, vemos otra parte de islas más. Tenemos Islandia, que fue un reclamo también que tuvo los Estados Unidos, como les comenté, durante su primer reclamo, que también lo hizo sobre Alaska cuando lo adquirió, también lo hizo por Groenlandia e Islandia, para este entonces. También tenemos varias otras islas más que están en el Atlántico Norte, entre ellos tenemos la isla Jan Mayen y la Svalbard, perdón por la palabra, Svalbard, por así decirlo, ¿sí? Ambas pertenecen a la soberanía noruega y el gobierno noruego también se manifestó sobre esto y ha consultado. Nos pedirán posiblemente en un futuro o muy cercano que también les cedamos estas dos islas. Estas dos islas entran justo también en el juego geopolítico del Ártico y forman parte de la seguridad pura del Ártico. Principalmente esta última isla, la que ven justamente en pantalla, Svalbard, es la que se encuentra más cercano a la frontera con Rusia y la que mayormente genera un control sobre dos áreas específicas. Por un lado, la ruta norte y por otro lado, la ruta centro del Ártico. Y esto lo podemos trasladar ya también, esa es una preocupación europea, que también se puede seguir escalando en ese tipo de reclamaciones en Estados Unidos, pero podemos pasar también a otras regiones del mundo. Como vos mencionabas, la parte ucraniana, la cuestión ruso-ucraniana, es entonces el reclamo de Rusia por Crimea en su referéndum de adquisición, de anexionar Crimea en aquel entonces, 2014, tienen también el mismo valor de lo que está reclamando Estados Unidos sobre Groenlandia dentro de su seguridad nacional, y entra dentro del mismo argumento que Putin lo ha planteado mucho antes de que Trump manifestara todo esto. Es también la cuestión del mar meridional de China del Sur, también una cuestión de China, por lo tanto China tiene razón, tiene China también razón con respecto a la importancia histórica en el caso de reclamos de que Taiwán pertenece a China, como Estados Unidos ha manifestado que tienen un reclamo histórico por Groenlandia. Bueno, ahí tenemos dos cuestiones con dos potencias que también entran en discusión sobre estos reclamos territoriales. Y para dejar a lo último, así, ver capaz un poco más a la región y dejar estas cositas pequeñas que ha mencionado Trump durante todo este tiempo sobre la reclamación de Groenlandia, es que tenemos cuando Donald Trump ofreció una cierta cantidad de dinero, de $100 mil millones aproximadamente, si no me equivoco, para cada ciudadano groenlandés. Por supuesto, para un ciudadano groenlandés que recibe un financiamiento alto y tiene una gran protección social en salud, educación y demás por parte danés, no tiene mucho peso económico realmente lo que le ofrece Donald Trump. Pero ese valor económico, si lo trasladamos a otra región, como es en el caso de Latinoamérica, capaz un punto más extremo y más estratégico, capaz en un escenario hacia futuro, que puede ser el caso de la Antártida, es para Argentina y Chile, si le ofrecieran a los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de Argentina, de la isla de Tierra del Fuego, valores similares, ¿las aceptarían? Esa es una pregunta que habría que hacérselo. No solamente por Estados Unidos, podemos mencionar a cualquier otra potencia del mundo, podemos hablar de China, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Israel, podemos hablar del Reino Unido también. Si ofrece ese monto económico para anexionarse ese territorio, ¿sí? Donde hay poca población y que el acceso a la logística, a los recursos es mucho más complicada, ¿sí? ¿Sería aceptado por la población? Bueno, son preguntas que se tienen que empezar a hacer la sociedad, no solamente del otro extremo del mundo, como pensamos nosotros que está muy lejano todo eso, y la realidad que no, es que está todo muy cercano, por tanto hay que tener cuidado con estas cuestiones. No hay que olvidarse que Argentina es uno de los países donde sus ciudadanos son los que mayormente se están endeudando, ¿sí? Entonces, esto ha sido un periodo histórico de endeudamiento, no solamente viene con este gobierno, sino que viene con gobiernos anteriores, entonces viene todo un proceso que no ocurre solamente en Argentina, ocurre en países como Brasil, ocurre en países como Chile. De la bandera que uno quiera poner en Latinoamérica, tienen los mismos problemas económicos sin importar el color. Por lo tanto, este problema de reclamaciones que hace Estados Unidos sobre Groenlandia y los diferentes mecanismos que está buscando para poder obligar a Dinamarca o a los países aliados de Dinamarca a no ceder Groenlandia, o no querer ceder Groenlandia, perdón,
se da esta realidad de que hay que evaluar, ¿sí? Cómo si nosotros vemos estos posibles conflictos y cómo se van a empezar a ejecutar. Y claramente, las medidas que van a tomar las potencias para reclamar territorios para su seguridad nacional y para su seguridad económica van a ser cada vez más extremas. Eso no hay ninguna duda, hasta que el tablero por así decirlo, se estabilice y digamos que hay dos polos en choque o haya una hegemonía. Hasta que ocurra eso, la realidad es que todas las potencias medias y chicas van a sufrir lo que es estos movimientos del tablero internacional por actores más poderosos. Por lo tanto, hay que empezar a plantearse, en parte porque Latinoamérica, o más allá, o un poco más al sur, si queremos hablar del Cono Sur o América del Sur, tiene un poco más de tiempo para replantearse cómo responder a estas acciones, agresiones, que cada vez toman una posición más agresiva y que nosotros tenemos muchas dificultades. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es el límite de la seguridad nacional de las potencias en lo que tiene que ver con sus reclamaciones hacia otras potencias, ya sean rivales o aliadas? Porque estamos hablando que en el caso groenlandés son aliados, ¿sí? Aliados dentro de la misma organización, dentro de la OTAN, una organización histórica que han pasado muchos años juntos, una alianza económica muy importante entre lo que es Estados Unidos y Dinamarca, en prestaciones militares principalmente. Entonces, hasta el día de ayer, Estados Unidos todavía le estaba vendiendo y les vendió justamente actualizaciones nuevas para lo que van a ser los futuros F-35 que van a estar llegando a Dinamarca. Esas ventas no se han caído, pero mantienen estas discusiones importantes. Por lo tanto, hay que empezar a evaluar que todo lo que vamos a ver a futuro van a tener este tipo de carácter de lo que quiera aplicar Donald Trump, porque Donald Trump demostró que los actores internacionales no van a mostrar un peso suficiente para hacer contrapeso a esto. Entonces, las otras potencias que quieren también demostrar que quieren un lugar en la gran mesa van a empezar a actuar de la misma forma. La pregunta está, ¿cómo van a responder el resto de las naciones ante estas situaciones? ¿Van a seguir apuntando a la diplomacia, a esperar que la situación sea mejor, sea más favorable? ¿O nos vamos a empezar a preparar para una eventual situación, ya sea militar o una situación como la que mencioné recientemente, que es, ¿qué pasa si a uno de los países que la población más endeuda, si le pagan cierta cantidad de dinero para formar parte de otro país, lo van a aceptar para quitarse esa deuda y poder vivir capaz un corto periodo más de tiempo bien? Esa es una pregunta que, bueno, habría que dejarse no solamente pensando en Estados Unidos, sino a cualquier nación del mundo que no sea potencia actualmente y tenga en su geografía puntos estratégicos muy clave, en este caso Tierra del Fuego, con lo que es el control de lo que sería todo el hemisferio sur y la Antártida a futuro. Bueno, es algo muy interesante y sin duda que esto queda para hacer un seguimiento en un próximo video, un vivo. Tenemos que seguir charlando esta situación, sobre todo ligado a esto último que mencionás, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de las otras grandes potencias? Y también incluiría en ese grupo también a las potencias medias, ¿no? Como vemos en algunas regiones del mundo, principalmente en Oriente Medio, en su proyección sobre África, como trata de lograr algunos puntos estratégicos o nodos logísticos para tener el control de lo mismo, ¿no? Y de las rutas comerciales y algunas bases militares incluso. No solamente la anexión formal, sino también el control de facto agregarían esta cuestión. Pero bueno, ya estimados suscriptores del canal que nos están mirando, estamos llegando al final. Les quiero agradecer por acompañarnos en un nuevo episodio de Matriz de Opinión. Le quiero agradecer a Gonzalo Dinamarca de Sonar Austral por acompañarnos, por responder sesudamente todas nuestras preguntas. Y bueno, también a Alejandro Quito Gaona, que está desde los controles acompañándonos, también al CEDI, como mencioné al inicio del video. Y bueno, los invito a suscribirse, a dejar un like, a dejar algún comentario con alguna consulta que les haya quedado, alguna duda, alguna sugerencia para un próximo video. Así que bueno, sin más, les agradezco y nos veremos en un próximo encuentro de Matriz de Opinión. Muchas gracias.